Mi nombre es Juan Esteban Rojas Sinisterra y vengo con el proyecto de lectura en voz alta de literatura contemporánea para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de grado noveno. Ellos presentan varios inconvenientes sobre el análisis del sentido textual o manejar coherencia de las ideas derivadas de la comprensión lectora. Entre otras cosas, en primer lugar hay pocos espacios para dialogar y realizar lectura en voz alta. De esta manera, compartir diferentes puntos de vista. Tenemos al material que no está asociado con aficiones de los estudiantes o no es de interés las temáticas que se abordan en ellos y por ende no hay motivación. Entre otras cosas, hay poca instrucción de lo que es la lectura en voz alta, por lo que no desarrolla ciertas habilidades y les es difícil enfrentar un público o leer en voz alta. Hay poca práctica de la lectura en voz alta debido a que se mantiene la idea de que esta es un castigo público. La lectura consciente es precaria y es notable en el ejercicio de la lectura en voz alta, teniendo en cuenta la intención que manejan los estudiantes en la tonalidad de la voz que es detectable. Se ha planteado una pregunta para la formulación del problema. ¿Cómo mejorar la comprensión lectora desde la lectura en voz alta de literatura contemporánea en estudiantes de grado noveno de literatura del Colegio Liceo de la Universidad de Nariño? Para la orientación se realizaron las siguientes preguntas. ¿Cómo influye la lectura en voz alta en estudiantes de grado noveno en la comprensión lectora? ¿Qué metodologías pedagógicas podrían contribuir al interés lector y a la integración de conocimientos dentro de la comprensión lectora? ¿Y qué factores afectan desde la lectura en voz alta en estudiantes de noveno grado respecto a la comprensión lectora? Desde lo anterior, se lograron establecer los siguientes objetivos. El primero, como general, trabajar ejercicios de lectura en voz alta en estudiantes de grado noveno y investigar cómo influye la lectura en voz alta en su comprensión lectora. Elaborar metodologías que contribuyan al interés lector para una efectiva comprensión lectora y conocer factores que afectan la comprensión lectora desde la lectura en voz alta. Este trabajo monográfico contribuye a la profundización de la lectura en voz alta y la revisión de procesos educativos de la lectura en estudiantes de grado noveno, a través de didáctica, como lo es esta no convencional. Otros puntos que favorecen son abrir espacios para resolver, dialogar y leer los textos colectivamente y entenderlos de manera amplia, ya sean conclusiones, inferencias. Por otro lado está el material que se tratará con temas contemporáneos. La lectura, en otro punto, la lectura en voz alta se practicará o conducirá a ser más consciente para empezar a entender lo que es comprender y transmitir el mensaje. Y por último, proporcionar herramientas para mejorar la lectura en voz alta y por ende la participación en la socialización de ideas. Metodológicamente este trabajo maneja un paradigma interpretativo, ya que aquí importa lo que sucede en el fenómeno estudiado y las relaciones dialógicas y participativas. Tiene un enfoque cualitativo, puesto que los resultados son subjetivos, comportamentales, actitudinales. Por otro lado, el tipo es de carácter documental y con esto se busca la exploración de información. Los momentos de investigación se dividen primero la selección de temáticas, segundo búsqueda de fuentes de información, tercero clasificación de archivos y por último el análisis y síntesis de la información. Y se utilizan técnicas e instrumentos de recolección como lo son sugerencias de expertos, la revisión de publicaciones y el uso de softwares de búsqueda investigativa. Los conceptos que soportan la investigación y este mapa conceptual son lectura en voz alta, que se lo entiende como el medio por el cual detecta falencias en la comprensión lectora y nos soportamos pues de las experiencias, en este caso de Casani, que la define como una herramienta comunicativa personal de un texto. Por otro lado está la comprensión lectora como proceso lector, donde una persona se posiciona en una idea y significado del texto. Tomamos a Monroy y Gómez, los cuales entienden a la comprensión lectora como la construcción de significados. Y finalmente la literatura contemporánea, tomado desde Ahumada como literatura sensible, que usa la poco razón, es más objetiva y tiene un contenido es familiar o cotidiano para el estudiante, por ende lo motiva. Finalmente, el contexto de estudio es la institución educativa oficial Liceo de la Universidad de Nariño, lo conforman los estudiantes con sensibilidad crítica y tiene acceso a beneficios estatales. También se encuentra la población aquí más dirigida, que son estudiantes adolescentes, participativos. La secuencia didáctica ha sido diseñada para organizar etapas en las que habrán actividades que tratarán necesidades de la comprensión lectora, mejorar la inferencia, análisis de estructura general y estilo textual, integración de conocimientos, mejora en la tonalidad e intención. Para ello, la secuencia trazó el siguiente objetivo general: desarrollar la comprensión lectora a través de ejercicios de lectura en voz alta, y otros específicos, como determinar el nivel de comprensión lectora desde la lectura en voz alta, enseñar herramientas de lectura en voz alta para las participaciones de lectura, identificar la influencia de la lectura en voz alta en la comprensión lectora, compartir la lectura en voz alta en otros espacios
y elaborar finalmente un audiocuento. Dentro de las actividades educativas encontramos la secuencia didáctica titulada Para leer el tonito sí importa, dirigida a estudiantes de grado noveno. El tema es lectura en voz alta de cuento contemporáneo. Aquí se favorecen ciertas competencias: la comprensiva, interpretativa, literaria, producción textual, ética de la comunicación. Entre los estándares están leer diferentes tipos de texto, cuentos, comprendo el sentido global, elaboro hipótesis de la lectura e infiero diferentes sentidos. Entre los aprendizajes esperados es conocer diferentes tipos de texto, relacionar conocimientos anteriores e identificar elementos básicos para hacer una buena lectura en voz alta. En la actividad de inicio encontramos diálogo de las diferentes opiniones de las experiencias anteriores de los estudiantes, lectura en voz alta por parte del profesor y un ejercicio de grabación de preguntas entre grupos. En la actividad de desarrollo se trabajarán compilatorios de cuentos que serán leídos por los equipos. Se realizará un taller virtual sobre el cuento contemporáneo y los tipos, además de la producción en borrador de su propio cuento contemporáneo corto. Y como actividad de cierre se enfatizará en los ejercicios de gesticulación, movimientos, sonidos, gestos durante la lectura en voz alta. Realizarán la entrega definitiva de su cuento corto contemporáneo. Se explicará la producción de audiocuento, producirán su audiocuento y con otros grados, otros novenos, se compartirán en lectura en voz alta sus producciones de cuento corto contemporáneo. Teniendo en cuenta la presentación de la secuencia didáctica en la asignatura de lengua castellana, se trabajan con temáticas de lectura en voz alta y literatura contemporánea, y se incorpora además el estándar de competencia literaria y comprensiva. Dentro de las estrategias de aprendizaje, se seleccionó como herramientas la lectura en voz alta, textos contemporáneos, principalmente el cuento corto, soportados desde trabajos académicos de lectura en voz alta. Luego, en el cuerpo de la secuencia encontramos la retroalimentación de conocimientos de aprendizaje. Habrán actividades de aprendizaje y evaluaciones, cada una en las etapas de la secuencia didáctica, sostenidas desde Díaz Barriga. Luego encontramos los momentos de la secuencia. El primero de ellos es la exploración, donde se reconocen conocimientos previos y se relacionan entre sí. También está la práctica, donde se abordan el subgénero cuento corto desde lecturas en voz alta. Y finalmente está la socialización, donde se abrirán diferentes espacios de lectura y se creará un audiocuento. En este capítulo encontramos la guía de aprendizaje y la identificación de la misma, dirigida hacia el Colegio Liceo de la Universidad de Nariño. Trataremos desde la materia lengua castellana con el tema del cuento contemporáneo y su duración será aproximadamente 24 horas. Se trabajarán competencias a desarrollar como la fonética y fonológica, que tendrá en cuenta la producción de sonidos, de la pronunciación de palabras en las lecturas de los diferentes textos. La pragmática, en donde los estudiantes realizarán actividades y participarán de forma interactiva. Sintáctica, en donde se tendrá en cuenta que los estudiantes produzcan un texto, el cuento contemporáneo, de su propia autoría. Semántica es abarcar la competencia de una lectura en voz alta en público y que sea fluida. Entre otros factores que influyen está la literatura, el factor de la comprensión e interpretación textual, la producción textual y el factor de la ética de la comunicación. En este caso de la ética de la comunicación se tendrá en cuenta la reflexión en forma crítica acerca de los actos comunicativos. Habrá procesos también de lectura y escucha y de escritura y habla. Los de lectura y escucha se tendrán en cuenta desde los ejercicios de lectura en voz alta de los diferentes textos, al mismo tiempo que se escuchará a quien emita o cuente la narración. La de escritura y habla se tendrá en cuenta el ejercicio ya sea en la producción de los textos, como también en la interacción y participación de las diferentes ideas. La pregunta problematizadora es cómo desarrollar la comprensión lectora a estudiantes de grado noveno con baja motivación de lectura desde el cuento contemporáneo por medio de la lectura en voz alta. Aquí en la descripción del problema encontramos que hay un bajo nivel de comprensión lectora y en consecuencia no se realizan procesos de análisis, inferencia o crítica de los textos. Se describen ciertos momentos, el primero de estructuración, en donde se conocerán los conocimientos previos, habrán dos entregables, el video de gesticulación exagerada y una resolución de 10 preguntas como examen. Momento de transferencia, donde los estudiantes pues grabarán un tipo de audio podcast con las preguntas que realizarán. También habrá una creación de un cuento contemporáneo corto en este y un audiocuento contemporáneo individual de 5 minutos. Entre las metodologías a aplicar están el aprendizaje basado en pensamiento y el ABP, donde habrá comparación y contraste de trabajos grupales y resolución de preguntas de ciertos cuestionarios, como el empleo del aprendizaje basado en proyectos, donde se tiene en cuenta la escucha, negociación, evaluación y planeación de soluciones a la hora de las, entre otros métodos, neurodidáctica y pensamiento de diseño, ya que tanto para el lector como el oyente se tendrán en cuenta la capacidad de memoria, su velocidad de procesamiento y la interconexión de información, además de su capacidad autorreflexiva. En el marco de referencia empezaremos a hablar de literatura contemporánea, todos aspectos que la caracterizan, para que a continuación abordemos el cuento contemporáneo, su definición y su estructura básica y características generales. Todo esto que se ha dicho hasta ahora es el marco de referencia. Habrán ejemplos de cuentos para tener referencias de estructuración y estilo. Y contiguo a esto, abordaremos tipos de cuento, cada uno con su característica descrita y su ejemplo. En medio de esto, también se instruirá sobre la lectura en voz alta. Aquí abordamos la formulación de actividades de aprendizaje. El primero es el momento de exploración. En este caso se da detalles del trabajo grupal en equipos, la observación de diapositivas y la realización de 3 preguntas que serán grabadas en WhatsApp. En medio de esto abordaremos una rutina de aprendizaje para el pensamiento de diseño, en donde se evaluarán o se detallarán las partes y el todo de las diferentes lecturas hechas en equipo. Nos encontramos con el momento de estructuración,
empezando con una rutina de pensamiento de diseño, analizando las partes y el todo de los anteriores textos que se abordaron. Se detallan los puntos de las actividades a realizar sobre los cuentos anteriores para realizar actividades de gesticulación y grabación de video en TikTok. También la realización de un quiz como momento evaluativo del contenido tratado. En el momento de escritura habrá todos los detalles para desarrollar la actividad y elaborar el cuento corto contemporáneo de autoría propia. Finalmente, en el momento de transferencia, daremos una plantilla del cuento definitivo de su producción final e instrucciones de la producción del audiocuento para su continua grabación. Encontraremos otras rutinas de comparación y contraste de los diferentes textos abordados y finalmente una socialización entre otros grados novenos. En la formulación de diseño de actividades de evaluación, el entregable 1, que es el video de gesticulación, tendrá en cuenta los criterios de evaluación como la comprensión e interpretación textual. Y las técnicas e instrumentos de evaluación serán la coevaluación. El entregable 2, resolución de las 10 preguntas, criterio, la literatura, determina obras literarias. El entregable 3, la creación de cuento contemporáneo corto, tendrá en cuenta el criterio de producción textual. Se evaluará a través de rúbricas. Y finalmente, el entregable 4, el audiocuento corto contemporáneo, tendrá en cuenta la ética de la comunicación, la reflexión en forma crítica acerca de los actos comunicativos, y se evaluará a través de rúbricas igualmente. Vamos a abordar las temáticas del módulo número 4. El primero de ellos es la sociedad del conocimiento. En segundo lugar tenemos el mundo educativo y la sociedad de la información. Y por último encontramos la gestión del conocimiento. A continuación encontramos el rol del estudiante y profesor en la educación virtual. Respectivamente, les corresponde la autodisciplina al ser evaluador y motivador, además de fomentar la participación y mejorar su trabajo colaborativo. A continuación encontramos los enfoques y metodologías de aprendizaje B-Learning, E-Learning y M-Learning. Es una combinación de educación virtual y tradicional o educación completamente en línea y aprendizaje a través de dispositivos. Luego nos topamos con los ambientes virtuales de aprendizaje o ABA, que son plataformas virtuales que ayudan a gestionar materiales de estudio en cursos online. Por aprendizaje, que son espacios educativos con herramientas informáticas, permiten la interacción didáctica y sin interacción física casi totalmente autónoma. Y finalmente encontramos a los recursos didácticos que transmiten conocimiento, aprendizaje de forma divertida a través de videos, audios o animaciones. Hola, buenas. Estamos en la plataforma virtual Moodle en el curso Aventura en Voz Alta de Juan Esteban Rojas, mi persona. Aquí, como podemos observar, este curso está conformado por diferentes secciones, como es la introductoria, el momento de exploración, momento de estructuración y momento de transferencia. Pudimos personalizarlo con cierto logotipo. Acá se presentan las configuraciones de los participantes inscritos en el curso y las calificaciones que se irán subiendo a lo largo del desarrollo de este mismo curso. Como vimos, clasificamos toda la información. Al lado de cada una de estas está una viñeta que desplegará toda la información y al concluir cada sección encontraremos recursos con los cuales podremos interactuar y subir documentos. En el contenido tenemos diferentes imágenes personalizadas desde la web de diseño Canva para amenizar el contenido de los estudiantes. También encontramos contenido de reproducción, el cual pueden ampliarlo, como otros recursos de participación como lo es el foro, donde el estudiante podrá añadir una opinión sobre lo que trató. Más adelante encontramos diseños de avisos realizados en Canva, infografías hechas en la misma web de diseño, uno de estos diseños como el de publicaciones en Instagram, y también presentaciones que pueden desplazar los estudiantes. Todo hecho desde el objeto virtual Canva. También utilizamos la herramienta en línea Geniali para exámenes de repaso. Aquí podemos ver la interacción con este examen. También hacemos uso de la plataforma digital WordWall para editar actividades. Incluimos videos de YouTube, algunas imágenes y tablas para detallar cierto material. Listas de chequeo personalizadas en Canva, uso del programa de presentaciones Prezi para demostrar ciertas preguntas y contenido. Material PDF incluido. Recursos predeterminados en la misma plataforma, foros, chat, carpetas para PDFs, URLs, Meet se utilizará en este caso para reuniones. También encontramos la herramienta de gamificación Quizzes para realizar exámenes. Mapas mentales personalizados desde Canva, más anuncios personalizados en el mismo sitio, otro recurso predeterminado que es tarea de la plataforma, diferentes tipos de fuentes de letra transformadas desde Word. Y como último objeto virtual de aprendizaje está EducaPlay para ejercicios interactivos. Aventura en Voz Alta es un curso virtual al que tienen acceso estudiantes de grado noveno de educación pública que tienen un rendimiento académico destacable, sin embargo algunos con una situación económica inestable. Entre los contenidos que se abordan se encuentra la literatura contemporánea como género narrativo y sus características, el cuento contemporáneo como subgénero y sus tipos de cuento, la lectura en voz alta y sus recursos, y finalmente el audiocuento y su producción. Nuestro manual de usuario fue diseñado en la web de Canva a través de plantillas de infografía. Aquí tenemos nuestra guía básica de curso virtual, cuento contemporáneo con lectura en voz alta. Encontramos el índice con todas sus partes paginadas, indicaciones o señalamientos para dirigir, recuadros para ubicar, numeraciones para ordenar los pasos, ilustraciones para amenizar el contenido, descripciones textuales para ser totalmente explícitos, uso de palabras para especificar la indicación, explicación de acceso a herramientas virtuales y envío de archivos.